Bienvenido, querido explorador. ¿Alguna vez te has sentido como si el mundo estuviera lleno de secretos esperando ser descubiertos? Bueno, hay una teoría que ha estado flotando desde hace casi un siglo que podría alimentar esa sensación de asombro. Se trata de las líneas Ley, un término que suena como sacado de una novela de fantasía, pero que ha capturado la imaginación de entusiastas de lo esotérico y lo desconocido por todo el mundo. Además, un dato interesante, si te quedas hasta el final, podrás averiguar en qué films, series y hasta juegos aparece este concepto. ¡Empecemos! Todo empezó con un hombre llamado Alfred Watkins, alguien realmente apasionado por la historia y la arqueología. Aunque no era exactamente un experto en la materia, un día de 1921, mientras andaba por el campo británico, Watkins notó algo peculiar. Algunos monumentos antiguos y lugares históricos parecían alinearse en líneas rectas en el mapa. A esta observación le dio el nombre de líneas Ley. Según su teoría, estas alineaciones no eran meras casualidades, sino posiblemente las rutas que civilizaciones antiguas trazaron como caminos o vías comerciales, facilitando el desplazamiento y la orientación. Ahora avancemos unos años, más precisamente a los movidos años 60. Y aquí es donde las cosas toman un giro interesante. Con el resurgimiento de la espiritualidad alternativa, la percepción de las líneas Ley comenzó a cambiar radicalmente. La gente empezó a hablar de ellas no solo como simples senderos antiguos, sino como corrientes de una energía espiritual o mística que atraviesa la Tierra. Para algunos, estas líneas tenían conexiones con prácticas más esotéricas, como la geomancia o formas de magia vinculadas a la Tierra, y se consideraban canales para rituales o puntos de poder cósmico. En 1969 emergió una figura clave, John Michell, un escritor profundamente arraigado en el movimiento de la nueva era, quien tomó la teoría de Watkins y la llevó varios pasos más allá. Michell entrelazó la idea de las líneas Ley con prácticas espirituales y conceptos orientales, como el Feng Shui y las misteriosas energías telúricas. Propuso que determinados puntos en Gran Bretaña y de hecho en todo el mundo estaban interconectados por estas supuestas líneas Ley, sugiriendo que funcionaban como canales para flujos de energía espiritual. No se quedó ahí. Michell fue más allá, argumentando que estas líneas y sus puntos de intersección podrían tener efectos profundos en la salud humana, el estado mental y la conciencia. Según él, las líneas Ley eran más que meras alineaciones o antiguas rutas de viaje. Eran en esencia vías energéticas que cruzaban el paisaje y que podían alterar la experiencia humana de manera tangible. Desde la época de John Michell, el interés en las líneas Ley ha ido increciendo, capturando la imaginación de individuos alrededor del globo. Estas personas han dedicado incontables horas a la investigación, el mapeo y la interpretación de estos presuntos caminos de energía. En el contexto moderno, las líneas Ley se han entrelazado con una variedad de teorías, abarcando desde la geometría sagrada hasta supuestas conexiones con avistamientos de ovnis y puntos que serían vórtices de energía natural del planeta. Esta exploración ha fusionado aspectos de espiritualidad, misticismo y pseudociencia de manera únicas. Intersección y vórtices. En particular, existe una creencia dentro de esta comunidad de que las intersecciones de las líneas Ley generan vórtices de potente energía. Los defensores de esta idea sugieren que estos vórtices actúan como zonas de intensa fuerza curativa y espiritual, donde las personas pueden experimentar un sentido elevado de conexión espiritual o incluso encuentros con lo paranormal. Locales como Sedona en Arizona, Stonehenge en Inglaterra y las pirámides de Giza en Egipto han sido catalogados como centros de estos vórtices energéticos. Extendiendo la teoría más allá de los sitios neolíticos europeos, hay quienes han trazado paralelismos entre las líneas Ley y diversas estructuras ancestrales a nivel mundial, incluyendo la Gran Muralla China, Machu Picchu y varios templos subcontinentales de la India. Según esta perspectiva, las antiguas civilizaciones podrían haber poseído un entendimiento profundo o una percepción especial de estas energías terrestres, optando por consiguiente por erigir sus estructuras monumentales en alineación con estos presuntos canales energéticos. Un dato curioso: una práctica asociada con las líneas Ley es el dowsing o radiestesia,
que es el intento de ubicar campos energéticos o recursos subterráneos como agua usando varillas de Saori, péndulos o herramientas similares. Algunos practicantes de este arte afirman ser capaces de detectar líneas ley y sus vórtices energéticos, aunque no hay evidencia científica que respalde esta capacidad. Leyendas urbanas y teorías de conspiración. Las líneas ley también han inspirado varias leyendas urbanas y teorías de conspiración. Por ejemplo, algunas personas creen que gobiernos o sociedades secretas conocen la verdadera potencia de estas líneas y construyen estructuras estratégicas como instalaciones militares o monumentos en estas áreas para aprovechar la energía. Hay quienes van más allá, sugiriendo que estas élites usan estas energías para fines ocultos o de control. Y si has llegado hasta aquí es porque estás interesado en conocer el impacto en la cultura popular. Te sorprendería saber cuánto han calado las líneas ley en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Están por todas partes en la ficción, desde esos libros que devoras hasta tus películas y videojuegos favoritos. Imagínate, estas líneas invisibles se convierten en el centro de historias alucinantes, llevándonos a mundos donde la magia es real. Los tesoros están escondidos en rincones secretos del planeta y antiguos poderes esperan ser despertados. Algunos ejemplos. Mitos de Cthulhu. En las historias de Lovecraft, las líneas ley fluyen como el ki, posiblemente creadas por entidades cósmicas, siendo vestigios de tecnologías místicas antiguas y civilizaciones olvidadas. Guild Wars 2: Heart of Thorns. Aquí, las líneas ley son fundamentales, alimentando de magia a criaturas como dragones ancestrales y formando parte esencial de la narrativa y el universo del juego. Clash of Clans. El juego utiliza las líneas ley para justificar recursos mágicos, permitiendo a los jugadores extraer elixir en sus aldeas situadas encima de estos canales mágicos. The Librarians. Las líneas ley permiten a los personajes teletransportarse y son clave para el flujo de magia y el desarrollo de sus aventuras. La Profecía del Cuervo. Estas líneas misteriosas son centrales en la saga, moviendo la trama y siendo esenciales para los misterios y los personajes. Cazafantasmas 2016. Las líneas ley son núcleos de actividad paranormal en la película, causando fenómenos fantasmagóricos y siendo vitales para la historia. En todos estos rollos, desde libros hasta juegos y pelis, las líneas ley se meten de lleno, convirtiéndose en autopistas de magia o dando sentido a cosas raras que pasan. Aunque en el mundo real la ciencia las ve como un cuento, en la ficción, estas líneas se roban el show. Se vuelven reales, intensas y le ponen ese toque mágico a las historias, haciendo que nuestros mundos de fantasía sean aún más épicos. Indudablemente el tema de las líneas ley y su misteriosa intersección entre la ciencia, la historia y lo paranormal continúa generando tanto escepticismo como fascinación. Pero más allá de las teorías y las refutaciones, esta enigmática noción abre puertas a un diálogo más amplio. ¿Has experimentado alguna vez un momento peculiar que te haya hecho pensar en estas fuerzas invisibles? ¿O quizás has visitado un lugar que se dice está en una línea ley? ¿Cómo describirías esa experiencia? Si eres un escéptico, ¿qué evidencia requerirías para considerar válida la existencia de las líneas ley? Y para los entusiastas, ¿qué aspecto de estas líneas encuentra más convincente o intrigante? Sea cual sea tu postura, la invitación está abierta para compartir tus pensamientos, experiencias o incluso teorías propias. Nos vemos en el próximo video de El Péndulo de Newton.